El Señor debe iniciar la labor y todo el plan que nosotros opera. Ora y obra en el Señor hasta la rueda mover. Orando con el Señor, la iglesia tendrá poder. Alabado sea el Señor. Oramos y obramos en comunión. Bien, santos, entonces ya vamos a continuar con el mensaje número 5. Este mensaje dice, ser uno con el Dios triuno en el mover de la gran rueda de su economía. Estará esta mañana con nosotros acompañándonos nuestro hermano Luis Pérez. Entonces, abramos nuestro ser, nuestros corazones y ejercitemos nuestro espíritu para escuchar el hablar del Señor. Adelante con nuestro hermano Luis. Aleluya, hermanos, qué bendición estar con ustedes. Yo he estado disfrutando esta conferencia a lo sumo. De un lado, me gustaría mucho sentirme que puedo tomarme un cafecito tinto con ustedes como en otras ocasiones, pero estoy muy contento de poderlo hacer de esta manera. Me he sentido también cubierto por las oraciones que mis hermanos hicieron esta mañana. Fíjense que el título general de esta conferencia es la oración y el mover del Señor. No hay manera de que Dios lleve a cabo su mover si no hay oración. Así es que les pido, hermanos, que realmente podamos mantener un espíritu de oración durante todo el mensaje. Si nos vamos con solo información, no hemos logrado lo que queremos, pero si tenemos nuestro espíritu ejercitado, en todo momento, aún durante este mensaje, el Señor va a añadir algo, va a ganar algo. En estos días nos han hablado tanto y yo oro para que la palabra que hemos recibido sea prosperada. Quisiera que fuéramos un momento a las pancartas de esta conferencia y las leamos. La primera pancarta dice, debemos participar en la vida intercesora de Cristo al orar para que se forme un ejército compuesto de los creyentes maduros a fin de que Dios se pueda mover en la tierra. De hecho, en este mensaje recalcaremos puntos sobre eso. Debemos participar en la vida intercesora de Cristo al orar para que se forme un ejército compuesto de los creyentes maduros, a fin de que Dios se pueda mover en la tierra. La segunda pancarta lee, debemos perseverar, no solamente participar, debemos perseverar en la oración, orar en todo tiempo. ¿En dónde? En el Espíritu. Y estar alertas para mantener una vida de oración. Y como decía uno de nuestros hermanos, Señor, estoy haciendo un voto contigo. Y si a mí se me olvida, recuérdamelo, porque yo quiero vivir este tipo de vida, que es una vida de oración. La tercera pancarta corresponde al día de hoy. Dice de la siguiente manera, debemos cooperar con el Señor y ser uno con Él, orando por el mover de la gran rueda de la economía divina. Maravilloso. Vamos al mensaje de este día, que como le dijo nuestro hermano Walter, el título es Ser uno con el Dios triuno en el mover de la gran rueda de su economía. Hermanos, yo realmente siento que hablar de estos días es el hablar que nosotros necesitamos hoy. De un lado, pues parece que las conferencias las dieron en el 2012, pero yo encuentro que este hablar es muy pertinente para este tiempo, que es que el tiempo es apropiado,
la situación es apropiada, el ambiente creado por el Señor es apropiado, y yo siento que aún la iglesia está más madura y está en una mejor posición de poder recibir esta palabra y aplicarla. Que el Señor bendiga su palabra en estos días. Bueno, así el título que nos dice ser uno con el Dios triuno. ¿No se sienten ustedes privilegiados de que nosotros pecadores, a causa de que el Señor por su gran amor nos transfirió al reino del Hijo de su amor, hoy podemos ser uno con el Dios triuno? Aleluya. No solamente es que podemos ser uno con el Dios triuno, sino que el Dios triuno tiene un mover. No es algo solamente para nosotros, sino que Dios tiene una necesidad. Y este Dios triuno tiene un mover, y ese mover se presenta en la Biblia como la gran rueda de su economía. Dios quiere moverse. Dios tiene la necesidad de moverse. ¿Para qué? Para llevar a cabo su economía, su propósito eterno, bajo el arreglo que Él ha establecido. Esa es su economía. Y lo hace mediante algo que la Biblia le llama una rueda alta y asombrosa. Es una rueda que se viene moviendo desde la eternidad pasada, que pasa por el puente del tiempo, nos incluye a nosotros en el tiempo para que nosotros seamos uno con su mover, con miras a que se cumpla su economía. Esta rueda se llegará hasta la eternidad futura, allí donde se consuma con la nueva Jerusalén, en cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pero usted me dirá, pero no se trata de estas conferencias sobre la oración. En ese título no se menciona la oración. Bueno, yo les digo, sin oración no podemos ser uno con el Señor. Sin oración no podemos participar del mover de esta gran rueda de su economía. De hecho, yo estoy tan agradecido del Señor que podemos, nos dio estos 60 días pasados para orar, en ser uno con las iglesias y los santos de toda la tierra, orando sin detenerse la oración 24/7 por 60 días, la misma oración, las mismas cargas. Yo no sé si eso haya pasado en otro momento de la historia, pero estoy muy agradecido de que el Señor nos permitiera participar de esos tiempos de oración. Ahí, pues por supuesto, yo sí, siempre he orado con mi esposa, a lo mejor desayunamos, estamos hablando, platicando, y ahí salen oraciones o cuando vamos en el carro, pero nosotros asignamos un tiempo en particular y poníamos una alarma en nuestro teléfono para que sonara, y allí, cuando sonaba esa alarma, soltábamos lo que estuviésemos haciendo y permitíamos que Dios interrumpiera lo que nosotros estábamos haciendo para tener este tiempo de ser uno con el Señor en oración. La verdad es que yo siento que aún eso fue bueno porque nos ayuda a darle la preeminencia al Señor. Y también yo siento que nos ayuda, nos va preparando, porque un día Él va a regresar. Y nosotros no queremos decirle, bueno, no, todavía no vengas, que tengo que terminar algo acá. Yo quiero que Él me interrumpa cuando Él quiera, porque Él tiene la preeminencia en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi matrimonio, en la vida de la iglesia. En todas las cosas queremos que Él tenga la preeminencia. Aun cuando les digo todo esto y que les digo que la oración es importante, yo les digo, la oración en sí misma no es la meta. La meta es que podamos ser uno con el Señor y que el Señor pueda llevar a cabo su mover. Así es que quisiera que le pidiéramos al Señor, según Zacarías 12:10, que dice, el Señor dijo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Hermanos, que el Señor envíe espíritu de gracia y de súplica, que estemos llenos de eso, llenos de gracia, del espíritu de gracia y de súplicas. Si nosotros
para que esto ocurra, de verdad lo que necesitamos poder ver es que hay una gran rueda que se quiere mover, la rueda de la economía de Dios. Si nosotros pudiéramos ver esta rueda que sale desde la eternidad y que nos incluye en el tiempo y que tiene una consumación en la Nueva Jerusalén, si eso nos cautiva, algo va a pasar dentro de nosotros. Nadie nos va a tener que decir, tienes que orar. Nadie nos va a decir cuál es la técnica de orar. Simplemente, si vemos esta visión de la rueda de su economía, seremos cargados y espontáneamente vamos a estar orando y orando con un corazón ardiente. Es lo que el hermano Oli le llamaba el pom, pom, pom. Es un corazón ardiente por su propósito, por sus intereses. Sobre todo en este tiempo que nos toca vivir, que es un tiempo muy particular. Sentimos, según la conferencia del día de conmemoración, que estamos en el último tiempo de este tramo, en el último tramo del mover de esta rueda en esta parte, en esta era. Él la quiere cerrar. Y yo estaba, mientras me preparaba, consideraba, yo quisiera ser como Ana, que mediante la oración ella obtuvo un Samuel, es decir, un hijo útil para el cambio de era. Igualmente nosotros podamos ser una Ana corporativa pidiéndole al Señor que nos dé este hijo varón que Él está esperando, que cierre esta era. Ese al que el enemigo le teme y que quiere devorarlo según Apocalipsis 12 porque sabe que si no, sus días están contados. Este hijo varón son los vencedores que el Señor necesita para acabar esta era. Ellos no son superhombres, son creyentes normales en medio de tiempos anormales. Que eso haga que el Señor regrese, que se cierre esta era, que Él venga por su novia. Pero eso requiere de nosotros una consagración para nosotros y para la próxima generación. Que el Señor nos conceda esto. Vamos al número 1 romano y leemos: para que Dios retome la tierra de la mano usurpadora del enemigo, es necesario que nosotros cooperemos y coordinemos plenamente con Él en el principio de encarnación. Subraye eso, el principio de encarnación. Ese va a ser nuestro estribillo. Yo no sé si allá se usa esa palabra, pero es con lo que termina cada estrofa de la canción. Siempre vamos a tocar ese punto. El principio de encarnación va a gobernar este mensaje, porque nuestra oración, la oración que se espera de nosotros, es una oración en el principio de encarnación. Bueno, en este punto romano debemos recordar que Dios creó al hombre en Génesis 1 a su imagen y conforme a su semejanza, y le dio al hombre su autoridad para que tuviera dominio sobre todas las criaturas. Encargó al hombre a que fuera fructífero, se multiplicara y llenara la tierra. Pero sabemos la historia, Satanás vino a seducir al hombre, causando que el hombre cayera y se apartara de Dios. Pero nuestro Dios no puede ser frustrado. Así es que Él llamó a Abraham, y esta raza llamada, la raza de Abraham, a él le prometió la buena tierra. Claro, sabemos que al fin y al cabo su descendencia terminó en Egipto, pero otra vez Dios no puede ser frustrado. Así es que Dios levantó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto y los llevara a la buena tierra. Eso, allí en ese camino, Él preparó a Josué y a Caleb. Y allí usted dice, bueno, pero la buena tierra tiene, por un lado tiene leche y miel, por otro lado estaba llena de enemigos, estaba llena de gigantes. Bueno, Él pudo simplemente enviar un fuego que quemara a todos esos enemigos para que el pueblo entrara, pero esa no es la manera que le gusta operar al Señor. Él trabaja bajo el principio de encarnación. Él necesitaba
Josué, a Caleb y al pueblo de Dios. Que nosotros podamos ser de esa manera. En el estudio vida de Josué, en el mensaje 1, déjame ver si lo puedo conseguir. Bueno, lo tengo aquí también. Lee de esta manera. Si por la misericordia del Señor vemos tal visión, esta sección de la historia del Antiguo Testamento nos beneficiará tanto como el Nuevo Testamento. Tal visión nos ayudará a percibir que la historia del pueblo de Dios aquí en la tierra es en realidad la historia del Dios que obra entre los elegidos en el Antiguo Testamento. Así que, ¿de quién es la historia? Por un lado es la historia del pueblo de Dios y por otro lado es la historia de Dios que obra entre los elegidos del Antiguo Testamento, vigorizándolos. Él debe ser el factor vital en nosotros, la energía vital que opera en nosotros. Así como la historia del Dios que opera dentro de sus redimidos, vigorizándolos y haciéndolos, ahora está hablando del Nuevo Testamento, juntamente con él, se vigoricen para el cumplimiento de su eterna economía concerniente a Cristo y su aumento, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Así que aquí estamos viendo la historia de Dios y la historia de Israel, la historia de Dios energizando a sus escogidos, esto es en el Antiguo Testamento. También energizando a sus redimidos y causando que sean energizados juntamente con Él en el cumplimiento de su economía eterna. Más adelante en el mismo capítulo, en el mismo mensaje, el hermano Lee dice, de ninguna manera basta con simplemente ser los que podríamos llamar un buen hermano o una buena hermana que asiste con regularidad a las reuniones de la iglesia, que se comporta apropiadamente y que lleva una vida relativamente perfecta a los ojos de los hombres. Es menester que seamos uno con Dios en su historia. Aquel que se mueve y opera dentro de sus amantes vencedores, vigorizándolos. Es decir, tenemos que ser uno con Dios en vida, en vivir, en todo cuanto hagamos hoy en la tierra. Tenemos que ser aquellos que hoy en día escriben la historia de Dios. Tenemos que marchar avanzando en unidad con el Dios vigorizante, en Él, con Él, por Él y para Él. Tenemos que ser personas vitales, vivientes y activas. Tenemos que ser los Josué y Caleb de hoy a fin de tomar posesión para Cristo de la tierra prometida de Dios, con miras a que nosotros mismos lleguemos a ser la posesión de Dios. Así que Dios no toma posesión de la tierra directamente por sí mismo. Dios necesita un instrumento, Dios necesita una gente. En este caso, Josué y Caleb, para que fueran aquellos que le daban la cooperación que necesitas. Señor, queremos darte la cooperación que tú necesitas. Esto es lo que llamamos el principio de encarnación. No cabe duda, cuando yo estaba preparándome para este mensaje, no pude evitar considerar la formación del ejército allí en el libro de Números. Allí, en la forma que el Señor escogió es que en el centro estaba el tabernáculo, es decir, la presencia de Dios, Dios mismo allí. Y alrededor del tabernáculo, todas las tribus acampaban alrededor de ese tabernáculo. Y es interesante que las tiendas todas estaban mirando hacia el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tan pronto yo me levantaba por la mañana, si era uno de ellos, y abría mi tienda, lo primero que yo me iba a encontrar era ¿con quién? Con el tabernáculo, es decir, con Dios. Que nuestro comienzo del día sea con Dios. El final del día, lo último que dejaba de ver es el tabernáculo. Y en el día, lo que sucedía era que había una columna de humo sobre el tabernáculo. Y si esa columna se movía,
el pueblo se movía. Pero si la columna se quedaba estática, allí permanecíamos. Mientras el hombre se ocupaba el pueblo de Dios, de Israel se ocupaba del tabernáculo y de la presencia de Dios, él se ocupaba de los enemigos que pudiera haber alrededor. Dios, eso es lo que quiere. Él solo lo que está buscando es nuestra cooperación para él poder escribir su historia en nuestra historia. En el estudio Vida de Josué, en el mensaje 2, podemos leer lo siguiente. Dice, a fin de tomar la buena tierra, ellos tenían que estar en plena coordinación con Dios en su mover. Si los hijos de Israel hubiesen considerado su propia condición, ellos habrían dicho que era imposible. Pero su posibilidad de lograrlo dependía del único Dios, quien necesitaba que su pueblo elegido cooperase con él en su mover para llevar a cabo su economía, en su deseo de realizar su mover en su economía como la gran rueda. Era como si Dios les estuviese diciendo, Israel, mi elegido, es necesario que sepas que tú no necesitas hacer nada por ti mismo. Simplemente coopera conmigo. Yo soy quien motivo, haciendo que la rueda corra. Tú simplemente tienes que ser uno conmigo. Entra en la tierra para poseerla. Y yo aniquilaré todo idólatra por medio de ti. Pero sin ti, yo nada puedo hacer. En esto realmente es que consiste el principio de encarnación. Él dice que él lo va a hacer, pero no lo va a hacer sin el hombre. Que podamos cooperar con él. Simplemente decirle amén. Tu palabra dice, pues yo digo amén. ¿Tú quieres moverte? Yo digo amén. No me creo adecuado, no importa. Yo digo amén. Te creo a ti. Creo a la gran rueda que se está moviendo. Vamos a la letra A. Otra vez, el Señor desea recobrar la tierra y establecer su reino en la tierra, pero para poder hacerlo necesita que seamos uno con Él según el principio de encarnación. Otra vez, el principio de encarnación. Yo dije más temprano que en el Antiguo Testamento vimos el tipo de tal principio. Pues Dios necesita a Josué y a Caleb que laboraran juntamente con él para pelear contra el enemigo, aunque humanamente ellos no eran capaces para hacerlo. Pero al ellos ir, le daban la manera a Dios para que pudiera pelear con sus enemigos, con los enemigos de ellos. Eso es un tipo. Entonces, en el Nuevo Testamento, luego de que Cristo resucitara de los muertos y llegara a ser el Espíritu vivificante para vivir dentro de los creyentes, ahora tenemos la realidad de este principio precioso de encarnación dentro de nosotros. Hoy nosotros tenemos que cooperar con el que reside en nosotros. Este Cristo quien ha llegado a ser el Espíritu en nosotros. Según 1 Corintios 6, 17, que lo conocemos todos muy bien. Es más, dígalo, recítelo conmigo. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto que en el Antiguo Testamento los hombres no lo podían decir usted y yo, podemos decirlo ahora. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ya no tenemos que buscar que el Señor nos dirija por fuera. Ahora tenemos que ir a nuestro espíritu para que Él nos dirija y seguir a esta persona que tenemos dentro de nosotros. Y eso lo vimos en 1 Corintios 6. Pero entonces, en el capítulo 7 de 1 Corintios, vemos la aplicación práctica de esta unión entre el Señor y el hombre. Si usted va al versículo 10, 1 Corintios 7, 10, ahí hay un asunto relacionado al matrimonio, etc. Y Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Y describe un poco más. Luego en el versículo 25, él dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Es decir, él está diciendo, doy mi opinión. Yo creo que usted y yo nos sentimos incómodos de dar nuestra opinión,
Pero aquí en la vida de iglesia, ¿verdad? Pero aquí dice que Pablo estaba dando su parecer, su opinión. Y después en el 40 él dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que Pablo era una persona unida, mezclada, interesada, viviendo una vida en el Señor. Si yo le pregunto, cuando Pablo da su parecer, ¿es ese la opinión de Pablo o es la palabra de Dios? Bueno, esto fue incluido en las Santas Escrituras. Y no solamente eso, sino que es la palabra de Dios y también es la opinión de Pablo. Es algo mezclado. El hablar de Dios escrito en el hablar de un hombre, en la opinión de un hombre en este caso. El Señor quiere que funcionemos de esta manera, un vivir mezclado. No es que usted diga ahora, he aquí, así dice el Señor, como tal vez aparecía en el Antiguo Testamento, sino que podamos vivir una vida mezclada, tranquila, sosegada, pendientes a la persona que tenemos dentro. Vamos al número 1. Debemos ser uno con el Señor en el deseo de su corazón y la realización de su propósito en la tierra. Vamos a orarlo eso un segundito. Señor, quiero ser uno con tu deseo, el deseo de tu corazón. Y quiero ser, y que tú lleves a cabo tu propósito en la tierra. Aún con el número 2. Señor, quiero ser uno con tu mover. Yo quiero ser uno contigo en vida, en el vivir, en todas mis acciones, en todas mis motivaciones aquí en la tierra. Santos, debemos ser uno con el Señor. Y lo somos. Por supuesto, si estamos en nuestra mente analítica, en nuestra parte emotiva, en todas esas cosas, pues claro, no estamos siendo en ese momento uno de manera práctica con el Señor. Pero todavía podemos decirle, Señor, lo que sea que tú desees, nosotros queremos hacerte eco y queremos hablarlo y queremos ser uno contigo en tu mover. Aquí se nos da de referencia a Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y en el 16 dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué es lo que va a pedir esa gente? Uno, que primero el asunto aquí es permanecer en la vida, recibiendo el fluir de la vid, recibiendo la savia de la vid. ¿Y para qué estamos como pámpanos allí en la vid? Para llevar fruto. Que el Señor nos dé las oraciones que van con eso. Señor, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de clase. Señor, ya es tiempo. Señor, dámelo. Aún este es para fruto que permanezca. No es solamente llevar mucho fruto, sino fruto que permanezca. Señor, esos que hemos ganado, que no se pierdan. Señor, guárdalos de las mentiras del enemigo. Oh, Señor, tráelos, danos otro contacto con ellos. Señor, que cada vez que nos juntamos, ellos puedan conocer un poquito más su espíritu mezclado. Llena. ¿Usted no cree que el Señor quiere contestar esa oración? Por supuesto, porque esa es la oración que Él está esperando de parte nuestra. Vamos a la letra B. Ahí dice, debemos ser uno con el Dios triuno en el mover de la gran rueda de su economía, a fin de que su voluntad sea hecha en la tierra. Aquí, por el momento, subraye la palabra economía. Ahí por un lado hay una gran rueda, pero es la rueda de su economía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es este asunto de su economía? Pues es que Dios tiene una voluntad
Y como tiene una voluntad, de ahí sale su buen placer. Y su buen placer era que Él quiere impartirse en el hombre. Tener un ente colectivo de hombres y mujeres que le exprese en la tierra y que les represente como su autoridad. Bueno, pues nosotros queremos ser, para eso Él se propuso hacer eso con el hombre. Pero ¿cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer de acuerdo a su economía. Su economía viene a ser el arreglo que Él hace para que se lleve a cabo. Sabemos que este es el caso de que Dios quiere esto porque en Apocalipsis 4:11 Él dice que todas las cosas por Él fueron creadas y por Él existen y existen por su voluntad. Usted y yo existimos por su voluntad. Nuestra razón de vivir ahora y lo que nos quede de vida debe ser para que Dios pueda llevar a cabo su voluntad a través de nosotros. Y Él ha decidido que esa voluntad Él la quiere hacer en el principio de encarnación. Esto incluye nuestra oración y nuestro cooperar con Él. El número 2 dice en Ezequiel 1:15 al 21, la economía de Dios es comparada a una gran rueda. Aquí les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo. Quiero presentarles algo en pantalla. Necesito que me den acceso para poder subir en pantalla. Ya le van a dar acceso, hermano Luis. Listo, hermano, ya tiene acceso. Ok. ¿Lo pueden ver? Aquí se nos presenta la rueda de la economía de Dios. Por supuesto, la rueda que se nos presenta en Ezequiel es mucho más grande, mucho más asombrosa. Pero esto nos puede ayudar a entender. Si yo lo hubiera dibujado, me hubiera quedado mucho peor. Así es que vamos a ver cómo el Señor nos guía aquí. Ayúdenme, van viendo el bosquejo mientras vamos hablando. En Ezequiel 1:15 dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, vi una gran rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes para cada uno de sus 4 caras. Y vamos a la letra A y dice que la gran rueda es el mover de Dios en el universo. Esta rueda, como el medio por el cual Dios actúa y se mueve, es Cristo con la iglesia. Este punto es importante. Dios no lo quiere hacer solo. El medio que Él escogió es Cristo con la iglesia. Y si esta rueda nos describe Cristo con la iglesia, lo vamos a presentar aquí a ustedes. Aquí el eje es Cristo. El centro de la economía de Dios es Cristo. Algún día usted y yo tenemos que darnos cuenta de que en la economía de Dios, el único que la puede llevar a cabo es Cristo. Así como en esta rueda, si no hubieses eje, no existiría rueda. Colosenses 1:17 y 18 nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se conservan unidas y que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ustedes saben, si Cristo es la cabeza del cuerpo, si usted me cortara un brazo, por supuesto que me dolería, pero puedo seguir adelante. Aun si me corta una pierna, todavía con dificultad puedo estar en pie. Pero si usted me corta la cabeza, el cuerpo se desploma. Eso quiere decir que lo que sostiene al cuerpo verdaderamente es la cabeza. Cristo es nuestro eje y nuestro centro y nuestra cabeza. ¿De qué? Del aro que es la iglesia. Según Efesios 1:22-23, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Así es que la iglesia es el agrandamiento de Cristo, así como el aro es el agrandamiento del eje.
Me van siguiendo, ¿verdad? La letra C dice, los muchos creyentes como miembros de Cristo son los radios del eje que se extienden hasta el aro, el cuerpo de Cristo. Así que los muchos creyentes, todos estos muchos creyentes son los radios, ¿verdad? Que están adheridos aquí al centro, al eje, a la cabeza, y que se extienden hasta el aro. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Y 1 Corintios 12 y 13 lee de la siguiente manera. Dice, porque así como el cuerpo es uno, es decir, un cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Así que, ¿qué es Cristo? Cristo es el centro y Cristo es todo lo que hay en esta rueda. Todo lo que usted ve aquí, ese es Cristo. Este es el Cristo. ¿Ven? Dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si usted quiere ser parte del mover del Señor, ¿qué tiene que pasar? Usted tiene que estar en la posición correcta. La posición correcta es en el cuerpo, en la iglesia. Usted tiene que estar aquí, en el cuerpo. Si usted fuera un radio acá afuera, por más que tratara de hacer para el beneficio de la economía de Dios, usted lo que va a hacer es un obstáculo, algo que molesta a lo que Dios quiere llevar a cabo. Pero si usted está correctamente posicionado en el cuerpo, en armonía con el cuerpo y bebiendo continuamente del Espíritu, usted puede ser uno con el mover de la economía de Dios. Que el Señor nos lleve en oración también. Por un lado, a estar en la posición correcta en el cuerpo y bebiendo por medio de la oración continuamente. Cierro un momento la presentación y seguimos acá. La letra D lee de la siguiente manera. Esta gran rueda no denota simplemente la economía de Dios, sino también el mover de la economía de Dios. ¿Saben? Es que nuestro Dios, el Dios triuno, para llevar a cabo su economía tiene un mover. Se movió desde la eternidad hace 6,000 años para crear el universo y crear al hombre dentro del universo. En el puente del tiempo, él viajó hace 2,000 años, él vivió entre nosotros 33 años. Está claro que había allí un hombre perfecto y en él estaba moviéndose la gran rueda, en este hombre. Pero él fue a la cruz y a los 3 días más tarde se levantó en resurrección y continuó moviéndose en la ascensión. Y en Juan 20 se sopló a los discípulos, en Pentecostés se derramó sobre los discípulos. Ahora, como el Espíritu consumado, Él puede entrar en todos sus creyentes. Todos los que en Él creen reciben el Espíritu vivificante en ellos. Ahora su mover es en ellos, con ellos y a través de los creyentes. Y no solo en Judea, sino que Él puede esparcirse a Samaria, a Asia, a Europa, a Sudamérica, a todo lugar. Alabado sea el Señor, porque sus salidas son desde la eternidad. Allá en Miqueas 5:2 dice, y sus salidas desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Me gusta que en esta sección se cita Hechos 13, del 1 al 4. Cada vez que leo estos versículos soy muy inspirado. Ahí dice, había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado,
y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, dice y continúa. Ven, aquí esto es maravilloso. Había una iglesia local y en la iglesia local se juntaba una gente. Hermanos, no tratemos de resolver el problema de igualdad social fuera de la iglesia. Miren qué precioso aquí. Bernabé era un levita que se juntó con Simón el negro, ¿verdad? Que se llamaba Níger. Estaba Lucio, que era de Cirene. Estaba Manaén, que tenía otra estrata social. Él era el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca. Y estaba Saulo. Pero esta gente se acostumbraba a juntar para orar. Y ellos no estaban allí planificando cosas, no estaban teniendo un concilio. Ellos estaban ministrando ellos al Señor y ayunando. Y eso le dio el espacio al Espíritu Santo, el riel para que el Espíritu Santo se pudiera mover. Le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ellos hicieron lo que siempre hacían, habiendo ayunado y orado. Ven que es su costumbre. Y allí en medio de esta costumbre que ellos tenían de juntarse para orar, para ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, dice ahí, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? Bueno, parece que los discípulos le impusieron las manos y los despidieron, pero el Espíritu Santo los envía. Aún esto es en el principio de encarnación, en el principio que Dios opera dentro del hombre. Y esta movida fue una movida estratégica del Espíritu Santo. Ahora el Señor estaba trascendiendo para que ellos fueran más allá del mundo judío, de Judía y de Samaria, y llegaran a los gentiles. Tomar un poco de agua. Él se está moviendo tanto internamente en nuestro corazón como geográficamente. Hermanos, el Señor está ahora mismo moviéndose en todos los continentes de esta tierra. Allí está su recobro, sus iglesias, aquellos que están deseando que Él sea el centro de su vivir, que ellos quieren vivir una vida mezclada con Él, donde Él sea su contenido, para que el Señor obtenga el edificio que Él está buscando, el cuerpo de Cristo edificado que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Muchos cristianos quieren sí ver que el Señor regrese pronto, pero ¿cómo va a suceder esto? Ellos no tienen idea de que Dios tiene un mover en la tierra. Ellos solo están esperando que Jesucristo regresará porque el tiempo se está acabando, pero no es un asunto de tiempo, es un asunto del mover del Señor. Si pudiéramos ver que Dios se quiere mover, que Él tiene una rueda alta y asombrosa, nos seríamos cargados para decirle, Señor, ¿cuáles son las oraciones que tú necesitas en este momento? Señor, queremos cooperar contigo. Aquí vamos al número 1. Dice, desde Génesis 1 hasta el presente, esta rueda ha estado avanzando continuamente. El 2 dice, el mover de la economía de Dios nunca se ha detenido. Y hoy esta gran rueda ha llegado a nosotros. Aleluya. El Señor qué privilegio que esta rueda ha llegado a nosotros. El número 3 lee, en cada era y en cada generación, la rueda de la economía de Dios ha estado avanzando en la tierra. Ahora todos nosotros somos parte del mover de esta gran rueda. Señor, tú te estás moviendo. Señor, nos has incluido en esta gran rueda. Señor, te presentamos, danos las oraciones que tú necesitas. Te pedimos, Señor, en este tramo del mover de la rueda, Señor, concédenos cooperar de la manera apropiada contigo. Señor, acuérdanos seguir orando, acuérdanos permanecer en este espíritu de oración y súplica. Vamos al número 3. Debemos ser uno con el Señor. ¿Para
para hacer muchas cosas. Dice ahí para orar, subraye, para orar por el mover de la gran rueda de la economía divina. Es que les digo, hermanos, la oración de la que estamos hablando es el único medio que nos capacita para entrar en la unidad con el Dios triuno. Por eso es que tenemos que orar. No porque soy cristiano necesito orar, no porque es un deber, no es porque se me exija, no es porque quiero ser más espiritual o más piadoso. Es que Dios tiene un mover. Hay una rueda que se quiere mover y está detenida esperando por los rieles, está esperando por nosotros, que le demos el espacio que él necesita en el principio de encarnación, permitiendo que él escriba su historia en nuestra historia. Debemos darnos para orar. Que podamos hacerlo en unidad con él para que se pueda mover a través de nosotros. Aquí hay un grupo de versículos que son importantes. Ven, usted va a Mateo 6, conocemos esa oración muy bien. Ahí es que el Señor les enseña a los discípulos a orar. Y cuando lo hace, Él habla de que el Padre sea santificado, el nombre del Padre sea santificado, que venga su reino y que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en los cielos. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor quiere que oremos? Él puede resolver todos los asuntos con el chasquear de sus dedos. Él podría decir, venga a tu reino, hágase tu. Él puede hacer todas esas cosas, pero Él escogió que el hombre cooperara con Él, fuera uno con Él, que se hiciera uno con Él en cooperación, pidiéndole en oración que esto ocurra. Quisiera ahora llevarlos para que veamos un poquito más en Juan 14, 12 y 13. Voy a poner la presentación nuevamente. Un momentito, por favor. Ya tiene acceso, hermano. Sí. Nos habíamos quedado aquí. En Juan 14, 12 y 13 podemos ver este versículo que dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, esta parte es muy importante, muy significativa. Miren lo que dice aquí. Aquí el Señor está hablando, Él había hecho muchas cosas Él estaba haciendo esta obra, las obras que Él hace. El Señor Jesús las estuvo haciendo, ahí lo vemos en los evangelios. Pero dice que las obras que Él hace, el que cree en Él las hará también. Y aún dice que aún mayores hará, porque Él va al Padre. Entonces de momento dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Él lo hará. Entonces, ¿quién lo hace? Él dice, yo hago, Él las hará y yo lo haré. Bueno, Él allí en los evangelios, Él había estado llevando a cabo una obra. Pero Él iba a morir, a resucitar, iba a ir al Padre. Y ahora como el Espíritu, Él podía entrar en aquellos que creen en Él. Y entonces los que creen en Él pueden hacer la obra que Él hace, pero ¿por qué la pueden hacer? ¿Porque son tan capaces? No, es que el que las hacía antes, ahora está en ellos. Y Él las puede hacer y las puede hacer aún mayores. Así es que el que termina haciéndolas es el yo haré, que está en la última parte del 13, pero Él no lo va a hacer a menos que nosotros se lo pidamos. ¿Se dan cuenta? Así es que otra vez aquí vemos todo lo que Él hace, toda su obra, Él la quiere hacer junto con nosotros. Quiere hacerla con nuestra cooperación, sobre todo en oración.
Voy a detener la presentación aquí y volvemos. Un momento. El tercer versículo que se nos presenta es a Jacobo 5:17 y dice que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se pregunta usted cómo oró Elías? Bueno, él oró fervientemente y ese orar fervientemente aquí lo que quiere decir es que él oró en oración. Eso quiere decir que había una oración que ya estaba ocurriendo dentro de él. Él oró en esa oración. Esta es la oración genuina que ofrecemos al Señor, pero antes de que oremos ya hay una oración que está en nosotros y oramos en esa oración. Eso es lo que Ezequiel nos muestra, la rueda dentro de la rueda. Nosotros oramos en esa oración. Por eso el Señor nos tiene que responder, porque esa oración fue puesta en nosotros por Él. Todo lo que hacemos es enunciarla, es ser un eco de ella, por lo cual Él también tiene que contestarla, Él tiene que hacerla. Por esto es que la oración es tan importante. Hay alguien que está orando dentro de nosotros. Nosotros somos un poco torpecitos y siempre estamos mirando hacia afuera, pero en nosotros hay una persona llena de intención, llena de oración, quiere orar dentro de nosotros y quiere que nosotros seamos uno con esa oración. ¿Qué vamos a orar? No, nosotros ni sabemos cómo vamos a orar, pero nos podemos hacer uno con el que ora dentro de nosotros. Vamos a la letra A. En la oración genuina, el que ora coopera con Dios, trabaja junto con Dios y permite que Dios se exprese a sí mismo y su deseo desde su interior y por medio de él hasta finalmente cumplir el propósito de Dios. En Juan 15:7 dice que permanezcamos en el Señor. Esto es ser uno con Él en nuestro espíritu. Entonces, sus palabras permanecen en nosotros, dice en Juan 15, ¿verdad? Y esto quiere decir que Él puso su hablar en nosotros, su hablar, su deseo. Él quiere que nosotros seamos uno con Él en oración. Déjeme presentárselos también otra vez en la presentación. Un segundo, por favor. Amén, hermano. En Juan 15:7 nos habla de que nosotros necesitamos, aquí hay unos pasos, necesitamos permanecer en el Señor, que nuestro día esté lleno de permanecer en el Señor. Ya nosotros estamos en el Señor, que permanezcamos en el Señor. Esto es ser uno con Él. Ese es lo segundo que ocurre. Mientras más permanecemos, más somos uno con el Señor. O sea, y si nosotros permitimos que Él sea uno, que seamos uno, entonces Él nos puede hablar sus palabras, su deseo. Y esas palabras y ese deseo es Él que está haciendo una oración. Él nos revela su interés. Y con base a eso, nosotros pedimos. ¿Ven? Y si nosotros, ¿qué pasa luego de que nosotros pedimos? Lo pedimos declarando las palabras que hay en Él. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Según Juan 15:7 dice que nos será hecho. Hermanos, que podamos ser estas personas que permanecen en Él, que nos hacemos uno con Él, que Él nos puede hablar y que nosotros entonces declaramos las palabras que Él nos ha hablado. Somos uno con Él,
confesamos lo que él está diciendo, nos hacemos uno con Él y Él entonces lo hace. Eso nos lleva a la letra B, que fue el cántico que cantamos y que nos enseña este cántico cómo es que debemos orar y cómo es que debemos obrar. Dice, ora y obra en el Señor hasta la rueda mover. ¿Qué es lo que mueve la rueda? Primero es orar. Y después usted se mueve para ver si lo que oró, el Señor está con usted en eso. Y entonces puede saber cómo orar el próximo paso. Ábrale camino a Él y muévele y muévete desde el centro al arco B. El Señor debe iniciar. Oh, Señor, sé tú el que inicias la labor y todo el plan. Y en nosotros operar. Uno sé con su intención. Señor, guárdanos de tener nuestra propia intención. Queremos ser uno con tu intención hasta realizar tu plan y obtener tu bendición. Vamos al número 4, Romano. El mover de Dios que lleva a cabo su economía se efectúa mediante el mover de las ruedas altas y asombrosas descritas en Ezequiel 1:15 al 21. Este es el mover de Cristo y la iglesia. Y Ezequiel dice que esta rueda es alta y asombrosa. Nosotros no somos nada, somos pequeños, pero el mover de Dios que está con nosotros no es pequeño. Hermano, si la rueda no está conmigo esta mañana, yo no tengo nada que decir. Pero creemos que el Señor quiere moverse y estamos cooperando con Él, aunque seamos pequeños. Él es alto y asombroso. Así deberíamos ser. Debemos ser como Pablo. Ustedes saben que Pablo quiere decir pequeño. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pero a Pablo se le dio las palabras para hablarlas con denuedo. Él habló de alumbrar a todos del misterio escondido. Él habló cosas para abrir el misterio de la economía de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Somos pequeños, pero junto a nosotros hay una gran rueda. Que el Señor, sabiendo que somos pequeños, aunque seamos, cuando vamos a nuestra escuela, aunque sintamos que somos un estudiante pequeño, que podamos ir con una gran rueda. Esta rueda lo hace todo. Aunque no tengamos una posición demasiado alta en nuestro trabajo, pero esta rueda se esté moviendo. La gente diga, ¿cómo vive esa persona? ¿Qué hablar tiene? En nuestros vecinos por los que hemos estado orando. Señor, que ellos vean algo diferente, que ellos vean una rueda moviéndose, que nuestro hablar esté mezclado con el tuyo. Así queremos ser. La letra A lee, el mover de las ruedas es el mover especial y extraordinario del Señor para lograr su propósito eterno, al ser Él mismo nuestra fuerza, poder y suministro. Ven que hay un mover que es especial y extraordinario. Para yo ir de mi cuarto a la sala, no necesito ninguna rueda, yo voy caminando. Pero si estamos hablando de que hay unas ruedas que son altas y asombrosas, su mover es extraordinario. Y nosotros hemos sido incluidos en ese mover. Dice el número 1, nuestro Dios es viviente. Nuestro Señor se mueve y el Espíritu opera para llevar a cabo la economía de Dios. Hermanos, nuestro Dios triuno es el más vital. Cuando oramos, no oramos a uno que está sentado en los cielos, ahí teniendo lástima de nosotros. Estamos orando a aquel que es viviente, quien es activo y que se está moviendo. Debemos ser como los 4 seres vivientes que eran vitales, conectados los unos con los otros. Haciendo en mucha coordinación. Que nosotros podamos entonces empezar a hacer oraciones.
conforme al que está dentro de nosotros. Viviendo oraciones llenas de la energía que viene del vital que está en nosotros. Y puede que esas oraciones hasta uno mismo se sorprenda, orando por los recintos universitarios, orando por las comunidades donde estamos, orando para que el Señor subyugue cualquier cosa que se opone. Y ahí estamos nosotros cooperando con Él. El número 2, lee: cada iglesia local y cada creyente en particular debe tener a su lado una rueda alta y asombrosa. Que así sea. Letra B, las ruedas altas y asombrosas que están sobre la tierra muestran que Dios necesita llevar a cabo un mover en la tierra. Amén. Dios quiere llevar a cabo. Dios necesita, subraya, Dios necesita. Si vemos que Dios necesita mover su rueda, cooperaremos más con Él en oración. El número 1 lee: el hecho de que estas ruedas tengan la apariencia del berilo muestra que a donde quiera que la rueda va, lleva la apariencia del Señor. Si usted va a Daniel 10, el berilo se refiere a la apariencia de Dios en su mover. Su apariencia es como el berilo, como de berilo. Ahora estas ruedas tienen la apariencia de berilo. Esto quiere decir que el mover de estas ruedas se parece al mover de Dios, no al movimiento humano. Hermanos, démosle ese espacio a Dios para que se mueva, para que a lo que huela, a lo que se vea, a lo que sepa, este mover sea el mover de Dios, no el movimiento humano, no algo creado por nosotros, que lo que sabe es a cuán adecuado es usted, cuán capaz, qué habilidades tiene, o qué humanidad tan preciosa, pero no pueden las personas percibir la gran rueda de la economía de Dios. No pueden ver a Dios. Aunque no seamos tan perfectos, que la gente cuando se acerca diga: seguramente Dios está con nosotros. Dios está allí en Cali, Dios está en Bogotá, Dios está en Medellín, en cada una de las ciudades, en donde quiera que estemos. Número 2, el hecho de que las ruedas tengan la misma apariencia indica que el mover del Señor tiene la misma semejanza y apariencia en cada una de las iglesias. Así es que, según esto, no importa a qué iglesia nosotros pudiéramos visitar en los 6 continentes alrededor de la tierra, usted va a encontrar el mismo sabor, la misma apariencia. Están buscando ser uno con el eje, que es Cristo, y quieren ser el agrandamiento de Cristo. Esto para mí es un milagro, de verdad. Cuando uno visita a ciudades o iglesias, en donde quiera que pueda visitarlas, se encuentra con un mismo sabor, que es Cristo, que se ve como berilo, se ve como la presencia de Dios en medio nuestro. Hermanos, que no seamos diferentes. Que así como pasa en Apocalipsis, que las iglesias, los candeleros tenían, se veían iguales, la misma apariencia, que eso pase con nosotros, que las iglesias en Colombia y las iglesias en toda la tierra tengamos la misma expresión. Señor, oramos por esto. Gana lo que hace falta ganar. No que se parezca a lo que yo creo, no según mi concepto. Logra lo que tú estás buscando. Una expresión tuya, no de nadie, de ninguna persona, sino tuya. Número 3 dice: el hecho de que las ruedas puedan avanzar en 4 direcciones sin volverse al avanzar indica que este mover se lleva a cabo en coordinación. Hermanos, ustedes saben, estos 4 seres vivientes, ellos se tocaban por las alas. Eso, cuando se movía uno, se movían todos. Eso quiere decir que 75% del tiempo los demás estaban siguiendo al que se movía en inicio. Tal vez estaban de espaldas siguiéndolo, pero eran uno en coordinación.
Señor, que nada pueda detener tu mover en las iglesias donde estamos, junto con las iglesias en el cuerpo de Cristo, que podamos ser uno, que tú te puedas mover con toda libertad, aunque el 75% no sea mi preferencia, sino que yo pueda seguir a los demás. Señor, la iglesia es tuya. Tú eres el espíritu, el electro que te mueve. Tú eres el que te mueves en medio de las iglesias. Tú eres el centro, el eje. Así es que te dejamos ser el Señor del mover entre nosotros. Número 4. El hecho de que los aros altos y asombrosos de las ruedas estén llenos de ojos significa que si somos uno con el Señor en su mover, tendremos su visión perspicaz y revelación. Cuanto más participemos en el mover del Señor, más iluminados seremos y mayor será nuestra capacidad de ver. Hermanos, simplemente entremos en este mover. Mientras más somos uno con Él en oración y según Él se va moviendo en su luz, veremos más luz. Nosotros podremos comprobar cuál es mientras más nos presentamos, más podremos comprobar cuál es su voluntad, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sentiremos que tenemos la dirección del Señor. Entonces usted y yo no estamos haciendo ningún esfuerzo. Simplemente Él es el iniciador del mover de esta rueda. Y nosotros, Él es el motor de esta rueda y nosotros nos movemos juntamente con Él sin esfuerzo, simplemente cooperando con Él. Vamos a el número 5. La mayor revelación que se presenta en Ezequiel 1 es una rueda dentro de otra rueda. Una rueda dentro de otra nos muestra el mover del Señor en nuestro mover. El hecho de que Elías orara en oración significa que la oración del Señor estaba presente en su oración. Esta es la rueda dentro de la rueda. Es como lo que el hermano Rick nos estuvo hablando. Él citó Hebreos 7:25 para decirnos que el Señor hoy en su ministerio celestial, Él está viviendo para siempre para interceder por nosotros. ¿Dónde lo está haciendo? ¿Es que acaso el Cristo que está en los cielos es diferente del Cristo que está en usted, en su espíritu? Son dos Cristos, ¿no? Es un mismo Cristo que está intercediendo. Y nosotros lo que tenemos es que poner nuestra atención a este Cristo que está morando en nosotros, como el Espíritu. Él está intercediendo. Así que debemos en ese sentido hacer como Elías, que oraba en la oración de otro. Él oraba en la oración de la persona que vive dentro de él. Eso es lo que está persiguiendo este punto. Así que es como una rueda dentro de otra rueda. Si la rueda de adentro no se mueve, la rueda de afuera no se puede mover. Dice el 1, Elías no oró conforme a su sentimiento, pensamiento, intención o disposición, ni alguna clase de motivación que surgiera de ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propio propósito. Elías no estaba buscando lo suyo, ni siquiera hacerle caso a sus sentimientos o a sus pensamientos o a su intención o sus motivaciones. Elías estaba tratando de ser uno con esta persona y orar las oraciones que esta persona tiene. Dice el 2, Elías sintió la carga de orar de cierta manera y dicha carga fue la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. Por tanto, Elías oró en oración. Realmente, hermanos, nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir, pero acuérdese que el Espíritu está dentro de usted. Ejercítese en ser uno con el Espíritu que está dentro de usted. Él gime con gemidos indecibles y aún nuestro espíritu humano mezclado con el de Él sabe la intención del Espíritu, la intención de Dios. El Espíritu sabe por qué orar. Hermanos, que podamos practicar un poquito más. Nosotros somos débiles en nuestra oración,
Pero le podemos decir, Señor, queremos avanzar contigo en un orar mezclado contigo. Gracias que hoy tú eres el Espíritu en nuestro espíritu. Queremos prestarte la atención que tú requieres de nosotros. Queremos cooperar contigo. Letra B. La rueda interna es el motor, el dínamo, el generador que hace que la rueda avance. Si nuestro mover es genuino, en nuestro mover debe hallarse el mover del Señor. El hecho de que las ruedas sigan a los seres vivientes indica que el mover de la obra de Dios depende de nuestro mover. Él debe iniciar, pero nosotros no debemos permanecer pasivos. Si no nos movemos, Él no se puede mover. Principalmente en este primer punto con relación a la oración. Número 7 lee, las ruedas siguen a los seres vivientes y estos siguen al espíritu, pero el espíritu está en las ruedas. Esto indica que el mover del Señor presente en nuestro mover se lleva a cabo conforme al principio de encarnación. Así es que aquí vemos tres cosas. ¿Quién hace qué? ¿Quién sigue a quién? Las ruedas siguen a las criaturas. Pero entonces las criaturas siguen al espíritu. Pero el espíritu entonces está en las ruedas. Entonces, ¿quién sigue a quién? Bueno, es que están mezclados, están unidos. Esto es el principio de encarnación. En Isaías 45:11, el Señor dijo, mandadme acerca de la obra de mis manos. Dios le está pidiendo a sus hijos, mandadme. Si no nos movemos, ¿cómo se va a poder mover Dios? El mover de los seres vivientes trajo consigo el mover de las ruedas. Señor, vamos a apartar este tiempo, vamos a orar, vamos a dejarte entrar, vamos a dejar que tú hagas lo que tú quieres hacer. Si no, Señor, cambia nuestras oraciones hasta que sean las oraciones que tú estás buscando. De hecho, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Empezamos a orar y posiblemente el Señor va modificando nuestra oración hasta que tocamos la oración que Él está haciendo. Y entonces Él contesta. Es posible que Ana empezó orando, Señor, dame un hijo, yo quiero un hijo. A lo mejor después dice, no, es para el Cana, para mi marido. Pero finalmente en algún punto mientras ella oraba, ella le dijo, Dios, tú necesitas a alguien, necesitas un varón que coopere contigo. Si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Y el Señor escuchó esa oración. Así que si la primera no funciona bien, vamos creciendo con Él en oración hasta que Él nos guíe, porque lo estamos haciendo juntos. Letra C, con respecto a la rueda del mover de Dios, las actividades de Dios, se requiere que la iglesia, que es el aro, corresponda a Cristo, que es el eje. Cuando tengamos a Cristo como el centro y la iglesia como aro, la rueda de la economía de Dios avanzará continuamente. Tanto que de verdad podamos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu, nos ejercitamos para ser uno con el Dios triuno en el mover de la gran rueda de su economía, al ejercitarnos orando en el espíritu mezclado para ser uno con Él. Quiero solamente hacer una cita adicional y podemos tal vez concluir la reunión en lo que tiene que ver con mi hablar. Dice, esto está tomado de la conferencia de conmemoración reciente que tuvimos sobre el hablar oportuno, la palabra oportuna con respecto a la situación mundial. Lee así, la tierra sufre calamidades porque las personas en la tierra no quieren a Dios y no se ocupan de los asuntos de Dios. Por tanto, si los santos, aquí ya nos toca a nosotros, los santos, van a orar para poner fin al tiempo de las calamidades, ellos deben responder a las exigencias de Dios y ocuparse de Dios
y sus necesidades. Señor, que podamos responder a las exigencias tuyas, ocuparnos de ti y de tus necesidades. Sigue leyendo. Oh, estas muchas calamidades actuales deberían despertarnos para que ya no vivamos para la tierra. Oh, hoy debería para responder en nombre de la iglesia a las exigencias de Dios para que Dios pueda tener la manera de entrar y cambiar esta era de procedimientos a la era del deseo de su corazón. Yo creo que eso hace eco dentro de nosotros, cada palabra que enunciamos con relación a esta cita. Señor, queremos cooperar contigo. Santos, gracias por permitirme ser uno con ustedes. Amén. Yo me detengo aquí.